Bueno, pues vamos a empezar. Pues eso, vamos a empezar el tema de la ética. Voy a poner esto en grande para que lo veáis así más chulo. Vamos a empezar el tema de la ética y esto es lo que tengo preparado para la clase de hoy, ¿vale? Vamos a empezar explicando un poquito qué es la ética y de diferenciar los conceptos de ética y de moral. Después vamos a explicar qué son los dilemas morales. Vamos a tratar el concepto de libertad, que es un concepto fundamental en la ética, para luego explicar la correlación de acción, hábito y carácter y terminar explicando la clasificación de la ética. No creo que nos dé tiempo a verlo todo, pero bueno, vamos poquito a poco. Os recomiendo que vayáis cogiendo apuntes, que vayáis estando pendientes de lo que se va explicando, ¿vale? Porque después, cuando hagamos los cuestionarios y eso, os preguntaré pues, de las cosas. Uy, pero yo no me veo. No hace falta que os veáis. Buenos días, Aurora. Buenos A ver, días. con la cara de levantar no te pongas la cámara. Yo me he metido con vídeo. Escucha, ¡ay, que te estamos viendo todo el mundo! ¿A mí me estás viendo? A mí me ha pasado igual, a mí me estaba viendo todo el mundo. Yo me salí y me he vuelto a meter. Se estaba riendo todo el mundo de mí. No pasa nada, hombre. Pues, Bueno, que eso, que vamos a empezar viendo la diferenciación entre lo que es ética y lo que es moral, ¿vale? Rafa, En el lenguaje... Dime. que las que tenemos biología, a tu hora, a esta hora teníamos llamada. A esta hora hay clase de filosofía. A la profesora de biología le decís que de la videollamada en su Ya, hora ya de se la clase. hemos dicho. Eso. Si quieres hablo yo con ella. ¿Quién es? No es el director. Ah, vale, pues ahora se lo digo yo. Que se quede su hora de clase en su hora de clase. ¿Qué has juntado? ¿Primero y a segundo o qué? Es que no ha cambiado las horas con los de segundo de... Quitar la tele. ¿Eso digo yo? ¿La tele? Yo. Pues vamos a empezar. Decirle a Pedro Sánchez que se calle. La de la tele es larga, Pacheco. Pero si no tengo la tele puesta. ¿Quién es María del Carmen? La de la tele es Teresa, seguro. Bueno, venga, que empezamos. Pues eso, que lo que estaba diciendo. Tele. ¿Quitar la tele? Yo. Vamos a ver. ¿Ya habéis quitado la tele? Bueno, venga, empiezo. Y yo, aquí se está escuchando la conversación de toda la familia. Para a ver si la cuenta de banco o algo. ¿Esa era la madre de la Aurora? No. Bueno, Si no, para quitarle el sol. Rafa, dime. nosotros tenemos también ahora mismo biología. Bueno, pues decirle al dire que estáis en clase de filosofía, que es la hora de filosofía, y luego dais biología. De todas maneras voy a grabar el vídeo, luego lo subiré. Otra cosa no puedo hacer. Bueno, vamos a empezar. Que primero que tenéis que tener claro es la diferencia entre ética y moral, ¿vale? Que son dos palabras que normalmente utilizamos de manera como si fueran sinónimas, y eso en realidad es un mal uso de los conceptos, ¿vale? Entonces nos tiene que quedar claro a qué nos referimos cuando hablamos de ética y a qué nos referimos cuando hablamos de moral en filosofía. Lo primero que vamos a hablar es de la etimología de las palabras, ¿vale? ¿Cuál es su origen etimológico? ¿De dónde vienen las dos palabras para entender la diferencia? Eso no viene en el PowerPoint, pero vamos, lo explico yo. La palabra ética, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por la palabra moral, que es más fácil de entender. La palabra moral viene del latín, una palabra en latín que es mos moris, ¿vale? Que significa costumbre. Es que yo tengo la palabra filosofía ética, también, biología, ¿sabes? y la palabra ética, ¿vale? Viene de un término griego que se llama ethos, que significa carácter. Entonces, Ahí. por el propio significado etimológico de las palabras, podemos ver la diferencia entre una y otra. La moral está más relacionada. Chicos, os voy... Venga, me espero a que estéis todos conectados y empiezo. ¿Qué? Carmen. Que copiáis y pegáis en el otro lado. No, dale nada más. Aurora. ¿Con quién hablas que se está...
que Fran y Juan Antonio no pueden entrar y el director está Pero llamando. quita el altavoz. Bueno, pues voy. Bien, ya está. Bueno, seguimos. Que eso, que la palabra moral viene de mos moris y la palabra ética viene de ethos en griego. La palabra moral está más relacionada con la costumbre o con cómo la gente se supone que piensa que tenemos que actuar, y la palabra ética está más relacionada con la forma de ser de cada uno, con el carácter de cada persona, ¿vale? Ese es el origen de las palabras. Entonces, la moral, cuando hablamos de moral en filosofía, lo que nos referimos al conjunto de normas, de principios, de valores, que están aceptadas por la sociedad. La moral sería como el conjunto de cosas que podemos hacer o que están bien vistas por todo el mundo, ¿vale? Y después la ética... Vamos un poquito más lento que no da tiempo. Un poquito más lento. Vale, yo voy más despacio, Que eso, que la moral sería el conjunto de normas que todos aceptamos. Rafa, se te escucha lo que viene siendo fatal. ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, vamos a ver. entrecortado y con eco y con todo. Te lo juro, otra vez ahí, no puedo. ¿Ahora se escucha mejor? Pero a mí, ¿por qué me veis? Bueno, pues eso, que la moral... Esto es un cachondeo. Yo. Que sigo, chicos. Que eso, que la moral es el conjunto de normas, ¿vale? Es lo que está admitido por todos. Y la ética sería la reflexión que nosotros hacemos sobre las normas. La ética sería la justificación de por qué se hacen las cosas así, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Nosotros nos duchamos por las mañanas para ir al instituto limpito y oliendo bien, ¿vale? Es una norma moral que todos estamos de acuerdo. La ética sería reflexionar por qué me tengo que duchar por las mañanas y decir, bueno, pues por qué a mí me obliga la gente a que me duche, me peine y vaya limpio a clase, ¿vale? Pues esa diferencia entre lo que se supone que hay que hacer y la reflexión de por qué tenemos que hacerlo es la diferencia que hay entre la ética y la moral, ¿vale? Ahí en la diapositiva pues he puesto una diapositiva que está un poquito más ordenado. La ética pues dice que es un principio y son razones que un sujeto ha realizado y establecido, ¿vale? Porque yo he reflexionado sobre eso y decido que tengo que seguir una norma. Surge dentro de la interioridad de la persona, o sea, ¿vale? La ética es algo que surge de mi reflexión personal. Y la moral pues está más relacionada con los demás, con lo que espera la sociedad de mí. Dentro de la ética también tenemos que tener en cuenta que hay dos formas de entender la ética, ¿vale? La ética como disciplina, la ética como la parte de la filosofía que reflexiona sobre las normas morales, o la ética como la ética personal, la reflexión que yo hago a nivel individual sobre las normas, ¿vale? Hasta aquí Rafa, está todo claro. Dime. este PowerPoint no tenemos nosotros. Sí, os lo he puesto en el enlace, en el mismo enlace de entrada a la videoconferencia lo tenéis. Vale. ¿Vale? ¿Sobre el origen de las dos palabras y la diferencia entre ética y moral hay alguna duda? No. Vale, pues entonces pasamos a la siguiente, ¿vale? Voy a intentar que no sea... Si voy muy rápido, decírmelo. De todas maneras, no quiero tampoco aburriros demasiado. Quiero que sea una cosa cortita, que se os queden más o menos las ideas claras y podáis ir trabajando así. Bueno, Rafa, pero después vas a subir el vídeo. Sí, luego lo subiré por si hay alguna cosa que no ha quedado claro. Queréis volver a verlo por si tenéis que copiar algo, ¿vale? O si queréis ver el móvil, por lo que sea, si queréis luego entrar al vídeo, podéis entrar. Bueno, lo siguiente que vamos a hablar son de los dilemas morales, ¿vale? La idea es que tengamos claro en qué situaciones nos encontramos en una situación ética, en una situación en la que nosotros tengamos que reflexionar sobre las normas y tomar una decisión, ¿vale? Básicamente, un dilema moral o una situación moral es aquella en la que yo me encuentro un problema y la decisión que yo tome con respecto a ese problema influye, ¿vale? Influye en la vida en sociedad. Repite un poquito, por favor. Vale. Un dilema moral o una situación moral sería una situación en la que yo tengo que tomar una decisión, ¿vale? Me encuentro un problema en el que tengo que tomar una decisión y esa decisión va a influir en el resto de las personas que están implicadas, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando me levanto por la mañana, desayunar tostadas o desayunar cereales, eso no le molesta a nadie, ni le da problemas a los demás, ¿vale? Eso no es un dilema moral. Sin embargo, si en casa solo hay un bollo de pan y yo me levanto y me hago una tostada para mí nada más y no pienso en los demás,
mi decisión sí está afectando al resto de las personas, porque a lo Vale, mejor vale. dejo sin funcionar a los que están en mi casa. Entonces los dilemas morales son eso, son situaciones en las que yo tengo que tomar una decisión y esa decisión va a afectar a los demás. ¿Vale? Normalmente la ética, la moral, como conjunto de normas, lo que nos da es una guía para saber cómo actuar en esos dilemas morales. ¿Qué ocurre? Que si en un dilema moral yo me guío por la moral, yo no estoy decidiendo, yo estoy haciendo lo que se supone que los demás quieren que haga. Entonces la ética es una apuesta por una reflexión y una decisión personal ante esas situaciones. ¿Vale? Entonces, pues hoy, por ejemplo, la situación que estamos viviendo del encierro en casa, pues nos encontraremos con muchos dilemas morales. Por ejemplo, la gente que saca a pasear el perro en vez de para que el perro haga sus necesidades para darse una vuelta, o las personas que van 4 veces al supermercado a comprar porque se supone que puedes comprar y en vez de comprar una vez a la semana, pues salen todos los días a comprar. Entonces son dilemas en los que tú tienes que tomar una decisión y esa decisión va a afectar a los demás, ¿vale? Esto no tiene mucha complicación. ¿Alguna duda hasta aquí No. de los dilemas No. morales? ¿Seríais capaces de poner un ejemplo, no? Sí. Sí. Vale, y poder definirlo, muy bien, perfecto. Hasta ahora, de lo que hemos visto, preguntas que pueden caer, pues ser capaces de explicar la etimología de ética y moral, explicar la diferencia entre una y otra, hablar de la ética como actitud personal o como disciplina filosófica, y aquí en los dilemas morales ser capaz de explicar que el dilema moral afecta a los demás, o esas son situaciones en las que afectan a los demás, y que lo importante o lo que plantea la ética es que nosotros tomemos nuestra propia decisión. ¿Usando qué? Usando la razón. ¿Vale? Pasamos al siguiente punto del día, que es el problema de la libertad. ¿Vale? Es una condición fundamental para que nosotros podamos hacer una reflexión ética, es que seamos libres. ¿Vale? Si una persona no es libre, no puede hacer una reflexión ética. Por ejemplo, no sé si habéis visto los vídeos que salieron ayer en la tele de la cuarentena en la India. ¿Habéis visto alguno o no? No. Salieron ayer que en la India, que es un país con un montón de densidad de población, han empezado la cuarentena como en España y se ve a los policías pegándole a la gente con palos, los ponen a hacer flexiones para que no se salten la cuarentena. Entonces esas personas no son libres, ¿vale? Esas personas no pueden decidir hacer una cosa o hacer otra. Por lo tanto no... Espérate un momentito, que me han escrito aquí. Que eso... Hola, Fran. que esas personas no son libres, ¿vale? Entonces, si tú no eres libre, no puedes tomar decisiones. Si tú te levantas por la mañana y tu madre te pone para desayunar las tostadas y no puedes decidir, pues ahí que me estás contando. Entonces, para todos los filósofos que han tratado el problema de la ética, se han dado cuenta que si las personas no son libres, no se puede obrar de manera moral, ¿vale? Y la libertad Repite eso, por es favor, eso. repite. Sí, que si las personas no pueden actuar de manera libre, no podemos obrar de manera moral. Yo tengo que poder tomar mis propias decisiones. Si no, no hay posibilidad alguna de moral ni de ética. ¿Vale? Entonces todos los filósofos han reflexionado sobre este problema. El primero de ellos fue Kant. No sé si os acordáis, en el tema anterior, cuando estábamos viendo Kant, que Kant hablaba de que todos los fenómenos estaban sujetos a las leyes de la física. Este ejemplo lo pusimos en clase. Yo no me acuerdo si fue con vosotros o con Segundo. Si ahora mismo, por ejemplo, Fran decide tirarse por la ventana, ¿él es libre de caer o no caer? Sí. No, si se tira por la ventana, él no es libre. La ley de la gravedad lo va a llevar a hacer puenting sin cuerdas hacia el suelo. ¿Vale? Eso no es la libertad, de que yo diga, yo quiero volar, o yo quiero que cuando tire una piedra se caiga para arriba en vez de para abajo. La libertad es la capacidad que nosotros tenemos de dirigir nuestra voluntad, ¿vale? La capacidad de tomar decisiones. Y según Kant, si no hay esa posibilidad de dirigir nuestra voluntad, no hay posibilidad de ética, ¿vale? Kant no es el único que ha tratado el problema de la libertad, ¿vale? Lo han tratado muchos autores. Yo os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Sartre también habla de la libertad, pero le da una connotación más negativa, ¿vale? Esta es otra posible pregunta. Comparar cómo entiende Kant la libertad y cómo la entiende Sartre. ¿Vale? Sartre lo que plantea es que el hombre es radicalmente libre, que el hombre no tiene nada que le diga cómo tiene que actuar. Entonces, como el hombre es totalmente libre de actuar, el hombre también es responsable. Y eso lo que le crea al hombre es una angustia.
¿vale? Si os paráis a pensar en esto, esto es muy fácil. Si, además, con ejemplos concretos. Si vosotros vais a clase desde las 8 hasta las 3 y tenéis un profesor que os dice lo que tenéis que hacer, ¿vale? La vida es más fácil, porque te están constantemente diciendo qué tienes que hacer. Sin embargo, el planteamiento de Sartre, estás en tu casa y tienes tú que organizarte para estudiar como a ti te dé la gana. ¿Qué pasa? Que eso es lo que nos crea una angustia, porque yo lo que tengo es una sensación de descontrol, ¿vale? Pues eso es lo que está planteando Sartre con la ética. Sartre cree que el hombre es libre y que sin libertad no hay ética, pero para Sartre esa libertad es algo que nos angustia. No sé si lo entendéis. Sí. Vale, y la tercera concepción de la libertad que vamos a ver es la concepción de Isaiah Berlin, ¿vale? Isaiah Berlin es un autor más moderno que Kant, es del siglo XIX, y Isaiah Berlin distingue entre la libertad negativa y la libertad positiva, ¿vale? La libertad negativa es la limitación o ausencia de libertad. Dime. Nos va a dar luego las notas. Sí, ahora cuando acabemos de explicar, si queréis os digo las notas de la evaluación. Venga, vale. Bueno, eso, que la libertad en Berlin, ¿vale? Es también un concepto muy interesante, porque Berlin distingue entre la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva es la libertad de derechos, o sea, que todos seamos iguales ante la ley, que cada uno pueda hacer lo que quiera siguiendo unas normas. Sin embargo, la libertad negativa es que no existan limitaciones o impedimentos reales para que la gente lleve a cabo su libertad. Por ejemplo, todos nosotros podemos estudiar lo que nos dé la gana, ¿vale? Pero si queremos estudiar medicina, necesitamos una nota muy elevada para poder acceder a ese tipo de carrera. Entonces, aunque hay una libertad positiva de que cada uno estudie lo que quiera, después existen impedimentos o barreras que limitan que la gente haga uso de esa libertad. ¿Vale? ¿Puedes repetir el A de Berlín, por favor? Sí, os voy a poner otro ejemplo que quizás lo vais a entender mejor. Nosotros somos libres de montar una empresa. Con la legislación actual, desde el punto de vista de la libertad positiva, el Estado permite a cualquier persona que monte una empresa, ¿vale? Sin embargo, de manera efectiva, cuando tú vas a montar una empresa, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas dinero. Si tú no tienes dinero, no tienes unas condiciones económicas suficientes, no puedes montar la empresa. Por lo tanto, la situación económica limita la capacidad de que tú montes una empresa. Y eso es lo que Isaiah Berlin denomina la libertad negativa. ¿Vale? Esto está muy relacionado con el rollo de la igualdad, es que, por ejemplo, con el tema del feminismo, que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Sí, son iguales ante la ley, pero hay una serie de circunstancias socioeconómicas que limitan el desarrollo personal de las mujeres. ¿Vale? Para que entendáis un poco la diferencia entre los dos conceptos. Bueno, para terminar con esto, dime. Rafa, que yo acabo de entrar y no sé por dónde vamos. Estamos viendo el PowerPoint que os he puesto con el enlace de la clase, ¿vale? Y estamos en la diapositiva en la que se clasifican los diferentes tipos de libertad. La idea es que sin libertad no hay ética, ¿vale? No hay reflexión ética. De todas maneras, el vídeo está grabado y ahora lo voy a subir para que lo podáis ver tranquilamente. Y eso, y ya para terminar esta parte de la libertad, ¿vale? Según Kant, que Kant es como el Messi de la ética, hay dos condiciones necesarias para que un acto sea moral. Uno es la libertad, que el individuo haya podido dirigir su voluntad libremente hacia esa elección, y la otra es la conciencia, que esa decisión que yo tomo o esa guía de la voluntad sea a través de la razón. ¿Vale? Si yo me dejo guiar por los instintos, o me dejo guiar por las necesidades, o me dejo guiar por lo que me obliga otra persona, mi acto no es moral. No estaríamos en el ámbito de la ética. ¿Eso lo habéis entendido? ¿Para repetir? Sí, las dos condiciones. Madre, espérate, no he enterado de nada. Sí, me voy a esperar a que acabe la conversación de fondo. Bueno, la idea es que para que un acto sea moral, y estamos dentro del ámbito de la ética, necesitamos primero que el individuo sea libre, que el individuo pueda dirigir su voluntad libremente y tomar la decisión que quiera, y el segundo requisito es que esa decisión o esa guía de la voluntad sea tomada desde la conciencia, desde la razón.
que yo reflexione a la hora de tomar la decisión, que nadie me obligue a actuar de ninguna manera, que no me guíe por mi instinto o por mis necesidades económicas, ¿vale? Si nos salimos de esas dos condiciones, no estamos en un acto moral y no puede haber una reflexión ética sobre esa decisión. ¿Lo habéis entendido? Sí. Si tú a un niño que está muerto de hambre, le pones delante un pollo, ¿qué va a hacer? Comerse. Comerse el pollo, porque se deja guiar por su instinto, ¿vale? Eso no sería un acto moral. Igual que si una persona, imaginaros que dentro de 2 semanas nos quedamos sin comida todo el mundo y tú ves pasar un camión lleno de donuts. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues tú vas a reventar el camión para robarle los donuts. Pero eso no es un acto moral, porque tú te estás guiando por tus necesidades, no por tu razonamiento, ¿vale? Eso es un poco ese es el terreno de juego en el que vamos a trabajar en este tema. Bueno, seguimos. Una vez que hemos visto el tema de la libertad y las diferentes formas de ver la libertad, vamos con, ¿vale? Acción, hábito y carácter. Esto es una cosa bastante importante, porque, como hemos dicho al principio, la ética tiene una dimensión personal. La ética tiene una dimensión relacionada con la decisión de cada uno. Chicos, un inciso. Para las próximas clases, buscaros unos auriculares con micro, ¿vale? De esos que vienen con el iPhone, para dar las clases así que no escuchemos tanto ruido de ambiente, porque yo me despisto un poco. Bueno, la historia es que la ética tiene Vale. ¿Se supone que se va a acabar esto? Bueno, a ver, vale. No sé por qué dice que quedan 10 minutos. Bueno, acción, hábito y carácter, ¿vale? La idea es que la ética tiene una dimensión personal y esa dimensión personal está relacionada con cómo yo actúo y cómo yo me comporto. Entonces se establece un proceso, porque nosotros como personas lo que hacemos es realizar acciones. Yo, cada vez que me encuentro en una situación o en un dilema moral, yo tomo una decisión y actúo, ¿vale? Esas acciones, conforme se van repitiendo, lo que generan en el ser humano es un hábito, ¿vale? Si yo siempre que un compañero me pide los apuntes y yo se los presto, en mí se genera el hábito de dejar cosas, ¿vale? Esos hábitos conforman el carácter o la personalidad de cada uno. Entonces yo seré una persona generosa, seré de carácter generoso. ¿Qué ocurre? Que ese proceso de que las acciones crean hábitos y los hábitos crean el carácter de la persona, ¿vale? Es algo que se retroalimenta, porque cuando yo me encuentro en situaciones éticas, en dilemas éticos posteriores, las acciones que realizo, las realizo a partir del carácter que yo tengo como persona. Entonces sería como un proceso de feedback, ¿vale? Yo no me ¿Lo habéis entiendo. entendido? No. Vale, lo repito. Nosotros, cada vez que estamos en un dilema moral, que nos encontramos con mucho a lo largo del día, nosotros realizamos acciones para solucionarlo, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy dando clase y alguien está haciendo ruido de fondo, tengo 2 opciones, o maldecirlo o aguantarme y seguir dando clase. Entonces yo decido pasar del tema y seguir con mi clase. Ahí tomo una decisión, una acción, ¿vale? Esa acción, a base de repetirla, en mí genera un hábito que me permite, ese hábito me permite realizar la actividad que yo estoy haciendo sin prestarle atención a las cosas que me distraen. Entonces, ese tipo de hábitos va a formar mi carácter. Yo, como persona, voy a ser una persona que es capaz de concentrarse. Entonces, en situaciones futuras en las que yo me encuentre con un dilema ético que algo me distrae de lo que estoy haciendo, yo, como ya tengo unos hábitos adquiridos y un carácter formado, me va a ayudar a tomar decisiones en los dilemas futuros. Entonces, un proceso es como un círculo, que la acción crea un hábito, el hábito crea un carácter y después el carácter influye en las acciones que voy a realizar. ¿Vale? Esa relación entre acción, hábito y carácter es una relación de feedback, de retroalimentación. ¿De retroalimentación? Retroalimentación. Vale. O feedback, ¿vale? Feedback en inglés, feed de comer y back de para atrás. Ahora vamos a ver los tipos de ética, ¿vale? Existen diferentes clasificaciones
de las teorías éticas, ¿vale? Ya nos hemos dejado un poco la introducción, ya hemos terminado la parte en la que explicamos qué es la ética, la diferencia entre ética y moral y la importancia de la libertad, y vamos a empezar ya con las teorías filosóficas que han reflexionado sobre las normas morales. Entonces, vamos a ver las clasificaciones que hay, ¿vale? Esas clasificaciones, hay muchas clasificaciones. Aquí he puesto una de ejemplo, ¿vale? Que diferencia entre ética autónoma, ética heterónoma, ética congénita y ética axiológica. Las voy a explicar por encima para que más o menos las entendáis. La ética autónoma es la ética que justifica la moral desde el propio individuo, desde la propia conciencia. Un ejemplo muy fácil. ¿Por qué no mato a la gente? Porque yo me he dado cuenta que si voy por ahí matando a la gente, podrían matar a mis familiares. Pero estaría Entonces bien considero que matar está mal. Depende ¿Vale? de quién más. Bueno, vale. Pero la ética autónoma es que justifican las normas morales porque la propia conciencia del individuo, la propia razón, la acepta. Otro ejemplo, yo no voy saltándome semáforos con el coche porque me doy cuenta racionalmente que hay que cumplir las normas de circulación para que no nos vayamos estrellando por ahí. ¿Vale? Después tenemos la ética heterónoma. La ética heterónoma lo que dice es, o justifica que aceptamos las normas morales porque alguien desde fuera de nosotros nos lo impone. Por ejemplo, yo no voy saltándome semáforos con el coche porque me coge la policía municipal y me empapela. Bueno, este ejemplo en Santa Ella no se aplica porque no hay policía local, pero os coge la Guardia Civil por la autovía. ¿Vale? La tercera ética es la ética congénita. Esa la podríamos llamar la ética natural, ¿vale? Lo que dice es que las normas morales emanan, o las normas morales vienen de la propia naturaleza humana. Que las personas somos como somos y por nuestra propia naturaleza seguimos normas, ¿vale? ¿Puedes repetirla, Rafa? Sí, la ética congénita sería una ética natural. Una ética relacionada con la naturaleza del ser humano, que nosotros, por nuestra propia naturaleza, tendemos a seguir las normas. Ni reflexionamos sobre ellas, ni nadie nos obliga, sino que simplemente nosotros cumplimos las normas porque está en nuestra naturaleza. ¿Vale? Vale, un momentillo. Vale. Venga, le voy a dar un tirón al papel. Vale. Y ahora la última son las éticas axiológicas, ¿vale? La axiología está relacionada con los valores. Esta es un poco más difícil de entender, pero bueno, ya la veremos más adelante. Pero para que tengáis una idea previa, ¿vale? Una ética axiológica lo que dice es que hay determinadas acciones que tienen un valor positivo y que son las que nosotros buscamos. Por ejemplo, todos entendemos que ayudar a los demás es bueno. Todos entendemos que, por ejemplo, que no hay que quitarle cosas a la gente o todos entendemos que hay que ser fiel y que ser fiel es bueno. Entonces esas acciones que todos vemos en esa acción un valor positivo son las que nosotros intentamos hacer y entonces nuestras decisiones se guían buscando esos valores positivos. No sé si me explico muy bien. Por ejemplo, hoy en día está muy valorado el liderazgo. ¡Ey! No me pintáis carita. Hoy en día está muy valorado el liderazgo, ¿vale? Entonces, nosotros siempre que tenemos un dilema moral, actuamos intentando ser líderes. ¿Por qué? Porque eso está bien visto, porque entendemos que el liderazgo es algo bueno. ¿Vale? Esa sería la ética axiológica. Que me estáis puteando. Y vale. Y vamos con esto que es lo... Bueno, sí que... A ver qué... Vale. Es que me quedan 2 minutos para que se corte esto. La idea... Pues di las notas. No, lo que voy a hacer, si tengo hasta y cuarto, lo que voy a hacer es empezar otra y ya está. Mira, pues esperaros que corto y os pongo el enlace de otra reunión, ¿vale? Y así nos da tiempo a hacerlo tranquilamente. Os la pongo en Classroom. Yo no quiero. Uy, que tengo esto bien. Cagada, Max. ¿Me has escuchado? Claro que te he escuchado. Ay, sin querer.